Dios bendiga, Dios le guarde muchas bendiciones para cada una de las personas que nos siguen por medio de esta plataforma. Para mí es más que un honor y más que un placer venir acá y compartir poderoso contenido que sé que serán de gran edificación. Así que te invitamos a darle me gusta a esta transmisión, compartirla y activar la campanita para que puedan llegarte las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo. Bueno, el tema que tengo para hoy es un tema muy interesante que trata consigo con la liberación. Es un tema que se ha estado hablando mucho, debatiendo en estos tiempos. Y el tema que traigo para hoy, ¿qué resultado trae una oración por cámara a sesiones de liberación? Quiero traer luz, claridad con referente a este tema, a esta palabra, si existen las sesiones de liberación o qué podemos entender por esto de las sesiones. Y sin más preámbulo, quiero estar leyendo la palabra de Dios para así darle inicio a este poderoso tema que yo sé que llegará a muchas vidas y a muchas personas y será de gran edificación. Por ser palabra de Dios, vamos a leer en el nombre de Jesús. Y cuando llegaron a donde estaban otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrado y corrieron a saludarlo. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que sucede con ellos? De entre la multitud, uno les respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se proposiciona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espumazo por la boca. Rechina, repito, mi hijo echa espumarazo por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Aquí hay algo bien interesante. Vamos a empezar a hablar sobre las liberaciones de sesiones. ¿Por qué un creyente necesita liberación por sesiones? Hay en muchos casos, se lo digo de manera ya que tengo la experiencia y tengo tanto tiempo ya ministrando con el apóstol Olbert Gualdarramo, hay en muchos casos que las personas, Dios la liberta de manera rápida, instantánea. Hay en otros casos que hay otra excepción, ya que no es el ser humano quien liberta, sino Dios por medio de su espíritu, por medio del Jesús, que como dice su palabra, que en su nombre echaremos fuera demonios. Aquí hay un punto muy interesante. Y el punto es que ha visto un sinnúmero de personas que por mucho tiempo han pensado que algunos tipos de personas, cuando se le va a ministrar liberación y se le da una sesión, se le ora una sola vez, muchas personas han pensado que han quedado libres por completo porque el demonio se ha manifestado, se le ha ministrado liberación y el demonio se ha ido que lo atormentaba. Pero vemos más adelante que al transcurrir el tiempo,
Al transcurrir los años, luego se le ministra liberación a esa persona y vemos que la persona aún continúa recibiendo bastante liberación, aunque haya pasado el tiempo y la persona se haya visto caminando en una vida de pureza, en una vida de santidad, en una vida de consagración. Claro que la Biblia no registra que Jesús hizo bastantes liberaciones a una misma persona. No hay ni un solo caso ni histórico. Pero hay algo que no podemos quitar ni borrar de la historia, ni borrar de lo que es la esencia. Todos entendemos que nunca alcanzaremos el diseño que alcanzó Jesús, la dimensión o el nivel espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús, solo Él vino con esa asignación divina, pura. Era el único que podía, y sus discípulos podían libertar a la persona instantáneamente. Hay algo que no podemos quitar. Aunque Jesús se haya visto por medio de la palabra, de que haya orado por la persona, ¿cómo podemos determinar también de que dicha persona fue libre de otros espíritus? La Biblia no lo dice, solo la Biblia nos enseña que cuando Jesús oraba por los endemoniados, eran libres del espíritu que lo atormentaba. Cuando vemos el desenlace, donde acabamos de leer aquí vemos que los discípulos van y oran por aquel endemoniado, y la Biblia dice que no pudieron echarlo fuera. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, hay clases de género que no salen si no es con ayuno y oración. Allí entendemos que fue por su incredulidad. Pero vemos una enseñanza bien poderosa. Vemos que primeramente le oran los discípulos. Segundamente, vemos que luego viene el maestro. La pregunta que surge aquí, ¿cuántas veces se le ministró ese endemoniado? Se le ministró 2 veces, 2 sesiones. Está bien que fue por su incredulidad, no pudieron, pero se le ministró 2 veces. Tuvo que venir el maestro y enseñarle cómo se echaba fuera un espíritu bajo oración, bajo ayuno y bajo la fe de su padre. Entonces, hermano, tenemos que ser bien claros. Así pasa en muchos casos. Hay ministros que van y oran, se va un espíritu del cuerpo que está manifestado, al otro día va otro ministro y le ministra a dicha persona y se le manifiesta otro demonio, ya que los demonios se mueven por legalidades. Pero, ¿qué vemos con el pueblo de Israel? Dios levanta a Moisés un libertador. Dios saca al pueblo de Israel. Ya es libre, porque ya los egipcios en aquel lugar Dios lo ahogó. Ya desfallecieron. Entonces, cuando visualizamos la historia y la palabra de Dios, más adelante vemos al pueblo de Israel que, a pesar que ha salido de Egipto, lo vemos allí creando un becerro de oro y lo vemos idolatrando. A pesar de que Dios lo liberta, todavía habían influencia dentro de ellos egipcia, que usted me dirá, ¿y cómo libertamos a esta persona? Hay en casos, repito, que Dios decide libertar la persona instantáneamente. La Biblia es clara. Claro que no vamos a tener la capacidad o la asignación que tenía Jesús en la tierra. Es imposible. Quizá hay personas que dirán no, pero en su nombre haremos cosas mayores. Esas cosas mayores que Jesús enseñó en la Escritura por mucho tiempo, Jesús se refería a cantidad. Por eso el texto, cuando usted lee más hacia abajo, dice un porqué.
dicen porque voy al Padre. Jesús primeramente se estaba refiriendo a una cantidad. Harán más liberaciones que yo, harán más milagros que yo, harán más sanidades que yo. Y hay otro punto que hay que tocar bien claro. Jesús no solo se dedicaba a ministrar liberación o a orar por la persona liberación. Todos sabemos que la liberación no es un ministerio y mucho menos tampoco es un don. Porque la Biblia dice que en su nombre echaremos fuera demonios. Muchos le llaman ministerio de liberación, hablando en términos humanos, desde una perspectiva que entendemos que es lo que ese ministerio está ejerciendo a lo que fuimos llamados en el nombre de Jesús a expulsar toda influencia de las tinieblas. Todos fuimos llamados a ministrar liberación. Hay otros que no deciden entrar a ese campo por su falta de conocimiento. Pero retomando de que Jesús se refería a cantidad, también Jesús era un hombre que era dedicado a enseñar, a dar enseñanza, obraba en milagros como sanidades, señales, prodigios, profecías. Entonces, ¿qué cabe destacar? Jesús no solo se dedicaba, quizá hay casos que Jesús cuando tuvo en la tierra, quizá hay casos que Jesús nunca se topó, porque en la liberación hemos visto casos como los casos de los cadáveres astrales, que Jesús nunca tuvo un caso como esto, pero nada de esto no hace mayor que él, ni más que él. Porque para poder deducir y aprender mucho de lo que es la liberación, tendríamos que ser personas que nos dediquemos a eso de manera privada y que tengamos contacto directamente con la persona y podamos entender y comprender dichos trabajos que se están haciendo en las liberaciones. De la única manera que usted puede adquirir un conocimiento por medio de experiencia es usted teniendo contacto. Por eso ustedes ven la palabra exorcismo, lo que significa expulsar, echar fuera. Por eso ustedes ven que los exorcistas, tanto del Vaticano como de mucha índole de la rama católica, ustedes ven que ellos hacen sesiones de liberación, porque ellos mismos se han dado cuenta también que cada ser humano, a pesar de que en una área se sientan afectados espiritualmente, hay otra área que operan los demonios, los espíritus, dentro del cuerpo de una persona. Quizá usted pueda ser libre de todo espíritu de enfermedad. Quizá usted pueda ser libre de todo espíritu de amargura, de tristeza. Quizá usted pueda ser libre de todo espíritu de insomnio. Pero cuando usted analiza, usted ve, wow, pero sigo con más problemas. ¿Por qué esto? Repito, los demonios se mueven por legalidades. Y dichas legalidades son lo que le dan fuerza a un demonio que cuando usted va a moverse a ministrar liberación y usted expulsa dicho demonio y al otro día usted luego va y ora por esa persona y otra vez se le manifiesta otro demonio, en muchos casos no cree usted que es porque la persona tiene puerta abierta. No cree usted que porque la persona esté caminando mal. No. Sencillo. Quizá usted, bajo el poder de Dios y bajo la autoridad de Dios, usted rompió con esa legalidad de ese espíritu, pero hay otros espíritus que tienen otras legalidades y dichas legalidades dentro del cuerpo de la persona y quizás no se han ido porque tú tienes que romper esas legalidades.
Ya Dios había libertado al pueblo de Israel. Ya no se necesitaba otra más liberación. Pero vemos que siguen dominados por las influencias egipcias, porque allí empiezan a idolatrar a otro Dios, a pesar de que su Dios los saca de Egipto. Y esto del mundo espiritual es muy complejo y los demonios se mueven por legalidades. Cada demonio que entra a la vida de una persona entra por alguna puerta por medio del pecado, y a la cual ese dicho demonio entró por esa legalidad, y por ende el ministro que ministra liberación en privado se da cuenta de todas estas cosas. Por eso mismo, pero aunque no esté escrito en la Biblia y hable sobre las sesiones de liberación, podríamos tomar la enseñanza como un ejemplo. Los discípulos fueron y oraron, a pesar de que allí está hablando de una incredulidad, de otra cosa, pero vemos 2 veces que se le ora 2 veces. Y luego viene el maestro. Así mismo sucede hoy en día. Van personas y le ministran, piensan que las personas fueron liberadas. Viene otro ministro con la experiencia y se le ora. Con esto que estoy hablando no le estoy quitando a Jesús, porque estamos más que claros que Jesús ha recibido todo el galardón. Pero Jesús, quizá la Biblia no lo registra ni la historia, quizá Jesús no se topó con casos que usted quizás se topará con esos casos. ¿Por qué? Porque no todo Jesús lo pudo hacer. La primera pregunta, ¿Jesús pudo hablar en lengua? Jesús no habló en lenguas. Usted habla hoy en día en lengua por medio del Espíritu Santo, pero eso a usted no lo hace más que Jesús ni más que Él. Es imposible. No vamos a lograr hacer igual que Él nunca. Cuando la Biblia se refiere a que debemos de alcanzar el varón perfecto, su estatura, está hablando de la mentalidad de Jesús, que debemos de alcanzar su mentalidad. Pero esto no enseña, como Jesús nunca habló lengua, quizá usted que está ahí, con esto no le estoy quitando a Jesús para que no se malinterprete. Con esto no le estoy diciendo a usted que usted más que Jesús para que no malinterprete. Yo lo que quiero traer a colación la enseñanza de que usted se va a topar con experiencia que quizás Jesús no vivió, porque no tan solo se dedicaba en el ministerio a ministrar liberación. Hay casos que la historia no relata ni la Biblia, o quizás Jesús lo haya vivido, de los cadáveres astrales que se le adhieren a la persona. Persona que tú vienes y le ministra liberación, y luego al otro día usted va y le ora y usted cree que usted no tiene autoridad porque se manifestó otro. Ningún hombre sobre la tierra tiene la facultad de libertar una persona literalmente de todas las influencias. Hay en casos que sí Dios lo hace porque le place. Todo esto Dios lo hace porque Él le place. Dios decide libertarte si de manera rápida. Dios decide libertarte si de manera en una sesión. Dios decide libertarte si Él quiere que se hagan varias sesiones. Pero todo está en lo que Dios quiere hacer, la enseñanza que Dios le quiere dar a esa persona. Yo recuerdo, yo soy más que testigo, que yo recuerdo que cuando yo pasé mi proceso de liberación, yo duré 2 años en un proceso de liberación, yendo 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Y cada vez que se me oraba, yo empezaba a vomitar, a toser, a eructar. Siento lo que era influencia, yo empezaba a tirarla por mi boca. Y espíritus salían de mi cuerpo. Demonios me tomaban la boca y hablaban.
Y todo esto me llevó un tiempo. Y no era porque yo estaba en pecado, sino porque yo venía de una vida donde yo asistía, donde un sacerdote de Satanás, donde yo allí hacía demasiados ritos, demasiadas cosas de las tinieblas aberrantes, y donde yo allí paraba prendiendo velas, y por cada influencia de esa que yo abría puerta, se me transfería un demonio, que si a Dios le hubiera placido libertarme en una sesión, lo hace, porque Dios es Dios y Él hace como Él quiere. Pero hay en otros casos, por el nivel de atadura que tiene la persona y por todo lo que hizo, y quizás tú nunca fuiste a uno de estos lugares, pero sí hay influencia dentro de ti. Era como decía el apóstol, la Biblia dice que somos santos, pero vemos que la santidad no es algo de que ya somos santos porque la Biblia lo dice. La santidad es un estado que se consigue con el tiempo, con la madurez. Pero no es que usted ya es santo, no es que usted ya es puro. Porque mira, la Biblia dice que usted es santo. La Biblia dice también que por la llaga de Cristo fuimos curados, pero usted se enferma, hermano. La Biblia lo que se está refiriendo a que fuimos sanados, fuimos liberados de nuestro pecado por medio de Cristo. Ahora, repito, con esto no le estoy quitando a Jesús, pero le hago la pregunta a usted que está ahí viendo este video. ¿Hay experiencia de la cual usted se va a topar que quizá Jesús no la vivió, y podemos decir así porque Jesús nunca habló en lenguas? Ahora, ¿puedo yo ministrar liberación por cámara? A pesar de que en los tiempos de Jesús no existió cámara, no existió el dispositivo que es un celular, que por medio de ese celular yo puedo llevar una administración, una liberación. Esto no lo podemos quitar, hermano, ya que por medio de estos dispositivos, ya que por medio de del televisor, muchas personas han recibido la palabra, han sido salvados, han aceptado al Señor, han sido sanados por medio de cualquier plataforma, cualquier dispositivo que se lleve la palabra de Dios. Ahora, cuando analizamos en la palabra el desenlace del centurión y Jesús, aquí es que viene lo lindo. A pesar de que Jesús no esté en el territorio donde su criado tenía problema, aquel centurión reconoció algo. Dijo: yo soy un hombre de autoridad. Solo declara la palabra. Jesús no tuvo que estar en aquel lugar donde estaba ese criado. Jesús solo declaró la palabra. Como asimismo nosotros, por medio de este dispositivo, sin estar donde usted se encuentra, declaramos la palabra y usted recibe el milagro, recibe la liberación y recibe la sanidad. Claro que se puede ministrar liberación, y claro que una persona por medio de un celular, por medio de una oración en videollamada, puede caer endemoniado. Pero hay otro tipo de liberaciones que por el Espíritu podemos discernir que esas liberaciones que se dan por celulares a muchas personas no son efectivas, para algunas. Porque uno tiene un discernimiento y uno sabe cuando los demonios están soltando a las personas, cuando los demonios están saliendo del cuerpo. Y cabe más que destacar que sí se pueden ministrar sesiones de liberación, ya que Dios hace como Él le place, y ya que ha visto muchos testimonios de muchas personas que se le ha orado constantemente y variantemente. Ahora es la pregunta que me surge interesante: ¿cuántas veces usted no ora
por persona, por sanidad, por la misma persona. ¿Cuántas veces usted no ha orado por alguien? Usted no ha orado por sus hijos. ¿Cuántas veces usted no ha declarado palabras sobre personas? Ahora la pregunta que me surge, ¿no le está dando usted una sesión con esto? Entonces, ¿dónde vamos a quedar con esto? ¿Dónde vamos a parar? Ya ahí usted le está dando varias sesiones. Si usted, a pesar de que usted le esté orando hoy por sanidad y mañana usted lo cite, voy, quiero orar por ti de nuevo, mi pregunta, ¿qué es eso? Podemos decir que usted le está aplicando sesiones a esa persona porque usted entiende que debe de seguir intercediendo y orando. Cuando usted va a un hospital y ora por esa persona que está en cama y vuelve al otro día y ora por ella, mi pregunta, ¿qué es eso? ¿Una sola oración o ya usted le ha aplicado 2 sesiones de oración? Entonces, para saber de lo que es la liberación y educarnos en lo que es la liberación y tener la experiencia, tendremos que ministrar primeramente en privado, ya que la liberación en privado es un campo de lo cual tú puedes aprender más y Dios te enseña más de lo que es el proceso de la liberación. Nadie que no ministre en privado no tiene la capacidad ni el conocimiento como uno que ministra liberación en privado. Porque en público y privado son 2 maneras distintas, ya que tú tienes un combate con el demonio de cuerpo a cuerpo, y ya que allí más que en público tú puedes deducir si el demonio la soltó o no la soltó. Y claro que sí, esto es real, porque ¿quién le quita a la persona? Que hay muchos que no están abriendo puerta ni al pecado. Se le ministra hoy, pero mañana sienten otro problema. Y cabe destacar, así como el pueblo de Israel, Dios lo liberta, lo saca de Egipto, pero vemos legalidades todavía egipcias que predominaban sobre ellos. Asimismo, como dice la Biblia, que Dios visita la maldad de los hombres hasta la primera, segunda y tercera generación. Y también dice la palabra que no haya nada, que no hay nada que no haya de sobrevenir por una causa. Yo he visto personas, ministros, pastores, que le hemos ministrado, y dichos pastores que no están en pecado y llevan una vida consagrada en pureza y nunca han pasado un proceso de liberación, y se le ora y reciben liberación. Y yo te aseguro que usted viene y vuelve y le ora y va a recibir nuevamente liberación. Esto no se trata de tú quererte creer que eres Superman, el superhéroe, el que más liberta, el que liberta por completo en una sola sesión. Hay muchos ministros que lo que quieren es brindarse para atraer una masa a un público y hacerle creer que lo que ellos venden es algo que ya literalmente de una sola vez. Si es así, entonces yo estoy en la postura de decir que voy a empezar a mandarle la gente a esos tipos de personas para así evitarme menos trabajo, menos carga y mi carga sea más ligera. Aparte de que Jesús es el que lleva mi carga, para que también se haga más ligera. Pero todo esto es real. Se puede hacer liberaciones por videollamada. Se puede hacer liberaciones por medio de estos dispositivos. Se puede hacer liberación y personas caen poseídas hasta por videollamada. Lo que sucede es que hay personas que empiezan a hablar de una área que ellos no dominan, de una área que ellos no se han, por decir, no se han especializado, no tienen la experiencia. Si no es así, también estoy en la postura de hacerle comprobar a esas personas y hacerle entender de que vengan acá donde ministramos liberación y que vengan y le vamos a poner personas que están en proceso de liberación y
cada vez que se le ora, siguen recibiendo y son personas que no es porque están abriendo puerta a los demonios, ni puerta con el pecado. Pero a pesar de que vemos hombres de Dios, profetas, como en el Antiguo Testamento, que le dicen a aquel hombre que se zambullera en aquel lugar varias veces, que era algo para sanidad. Pero vemos que a pesar de que no se ven como una sesión, pero le está diciendo que haga el método varias veces. Así funciona con la liberación. Hay que hacer el método de liberación varias veces sobre las personas para ver si queda alguna influencia o alguna legalidad que romper por medio del Espíritu Santo de Dios. Ya que los demonios se mueven en distintas partes del cuerpo, quizá Dios te liberte de un espíritu de locura, pero quizá al otro día oremos por ti y echemos fuera un espíritu de muerte. Ahora, cabe destacar que cuando vemos a Pablo que le echa fuera, reprende aquel espíritu de adivinación, dice la Biblia que fue libre de ese espíritu. No podemos determinar de que no haya sido libre de demás espíritu, porque ya todo el que sabe y tiene la experiencia en la liberación, sabe que hay personas que cuando practican esto, dice la Biblia, que los que estaban con esta mujer ganaban mucho dinero a través de ella. Y alguien que tiene un espíritu de adivinación, cabe entender que personas lo van a consultar y que por esa puerta van a entrar muchos demonios. No tan solo va a estar el de adivinación, van a haber más demonios. La Biblia es clara, dice, fue libre de ese espíritu. Cabe destacar que aunque la Biblia no diga que haya más espíritu, tampoco se puede quitar la probabilidad de que haya más espíritu sobre esa persona que el apóstol Pablo reprendió. Y la Biblia dice que fue libre de ese espíritu. Dice claramente, fue libre de ese. Podríamos decir que haya probabilidad de que si ellos le ministraran nuevamente, porque no es algo que ellos la reprenden, no es algo que ellos se plantan a ministrarle liberación, sino reprenden a ese espíritu, solo a ese. Y todos sabemos que el que practica la hechicería, la brujería, siempre, muchas veces compran demonios, muchas veces se le transfieren ciertos demonios por cada tipo de influencia o puerta que le hablan a las tinieblas. Y quizás tú le eches fuera ahora mismo a un brujo que se acaba de aceptar a Dios. Quizás tú le eches fuera ese espíritu de consulta, de adivinación. Pero quizás tú al otro día y haya otros espíritus. Entonces tenemos que ser bastante claros. Por eso digo que para hablar de la liberación se necesita tener experiencia. No hablar por hablar, no hablar por sentarme y decir, no, yo oro por una persona, instantáneamente es liberada. Claro, hemos orado por personas que han sido liberadas por completo en una sesión, pero hay otra que se toma su tiempo, ya que no soy yo quien liberto, no es el hombre, no es usted, no es nadie, es Dios. Entonces por esto usted ve las sesiones. Así que si usted ahora mismo haría una encuesta de los problemas que han tenido las personas, cuando le ministran por ese problema, vemos que otros problemas salen a flote. Así que espero que haya sido bastante claro con este contenido. Bendigo a cada uno de la audiencia que está ahí. Bendigo su vida en el nombre de Jesús. Y yo oro para que Dios lo liberte, Dios lo guarde, lo sane y lo ayude cada día más a ser lleno de su gracia y que Dios pueda traer una liberación extraordinaria y magnífica. Así que, hermano,
no tenga duda, temor en acercarte a un ministerio que practique la liberación. Porque he visto grandes hombres, Juan Carlos Harrigan, he visto grandes hombres como Di Rocco, he visto grandes hombres como Giovanni, he visto grandes hombres como Moisés Bell, he visto un sinnúmero de hombres de Dios como Stevie Joshua, que oraron por muchas personas que nosotros hemos orado, y esas personas fueron libres en el momento de las influencias que lo atormentaban, de las cuales esos hombres le oraron. Pero vemos que nosotros hemos orado por ellos y se le han manifestado otros tipos de influencia. Así que aquí, en esto de Dios, no hay nadie más que nadie, ya que las cosas las hace Dios y su Espíritu. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito a darle me gusta y a compartir este poderoso contenido.